Voy a empezar siéndote muy honesto. El sábado pasado, para cuando tú estés viendo esto, fue un día bastante interesante. Uno de esos días cinematográficos que uno dice, wow, qué loco. Se lo cuentas a alguien y la verdad no te cree. En Madrid, la Puerta del Sol, el ombligo de Europa, el kilómetro cero de las carreteras españolas, vio a 200.000 venezolanos pidiendo libertad, ondeando la bandera y muchas cosas expresando todo lo que nos ha hecho sentir estos últimos 27 años en los que hemos sufrido tanto. Al mismo tiempo, el señor Pedro Sánchez, no tan célebre presidente del gobierno español, decidió que en Barcelona se llevara a cabo una cumbre que él vio a bien llamar En defensa de la democracia. Brother, el roster es fantástico. Para empezar, Gustavo Petro, sentado en la primera fila, el mismo tipo que perteneció al M-19, ese movimiento guerrillero armado colombiano, que tomó el Palacio de Justicia en el 85 y mató a 100 personas, civiles, magistrados. Él es uno de esos defensores acérrimos de la democracia. En Madrid está María Corina Machado, Nobel de la Paz, que escapó de Venezuela, que estuvo en la clandestinidad por más de un año y que llena el espacio que se le ponga enfrente de venezolanos exigiendo libertad, dentro y fuera del país. Si se lo permitieran dentro, vaya. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Él no quiso reunirse con ella, o tal vez sí, pero ella en definitiva no lo quiso hacer. Y eso tiene una razón que es mucho más importante de lo que parece, y de eso vamos a hablar hoy. Siéntate que el cuento está buenísimo. Ok, arrancamos con María Corina. La visita estuvo brutal, hay que decirlo. Llegó desde París, donde lo recibió Macron en el Elíseo. En Madrid le dieron la llave de oro, la medalla de la comunidad. Se reunió con líderes de la oposición española, como Santiago Abascal, Núñez Feijóo, y convocó a 200.000 personas sin un euro de publicidad pagada. Una cosa que a estas alturas no hace la izquierda española ni un 8M. Al final del día, cuando le preguntaron si se iba a reunir con Sánchez, dijo que no, y la razón fue muy sencilla. Al final yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. Exactamente, no hay mucho que añadir ahí. Pero bueno, en el evento de un momento incómodo, Carlos Baute, sí, ese mismo, el de no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista, yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Bueno, ese Carlos Baute estaba animando a ese crowd que estaba esperando a María Corina, y de un momento a otro la gente empezó a gritar fuera la mona, en referencia a la encargada. ¡Fuera la mona! Y él los siguió, los aupó, y bueno, esto hizo un ruido en redes sociales, particularmente viniendo de la izquierda y rechazando semejante acto de clasismo y de racismo. Echenique diciendo que esto era un autorretrato de la oposición venezolana y rasgándose las vestiduras por aquel hecho que puede que no haya sido correcto, pero que fue. Tanto fue lo que cobró Podemos de la dictadura venezolana que todavía tienen que seguir hablando disparates para ellos. Si me preguntas, puede que el grito haya estado de más. María Corina mismo lo dijo. Ella sugirió que no va a descalificar a nadie por su raza, por su género, por su religión y por su estatus socioeconómico. Eso claro está. Y hay que respetarlo. Pero espérate un momento. ¿Dónde estaba esa gente cuando Maduro abrió la boca y dijo esto? ¡Mariconzones y fascistas que pretenden darle lesiones al pueblo de Venezuela! Cuando Andrés Izarra dijo que Franklin Brito olía a formol. O cuando lo que le hicieron a la jueza María Lourdes Afiuni. ¿Dónde está esa gente? Ahí sí no hubo artículos, no hubo condenas, no hubo nada. O sea, un grito en una plaza de Madrid merece una crisis política, pero el movimiento humano más grande de la historia moderna, sin un conflicto bélico, nada. Es una mentira de la ultraderecha fascista que quiere hacerte creer y ver cosas en contra de la democracia. Pero todos sabemos a este punto que eso no es indignación. Es conveniencia política pura y dura. Disfrazada de sensibilidad y de una superioridad moral que caracteriza a la izquierda. Hay una diferencia muy grande entre las dos y creo que los únicos que se creen en su cuento son ellos mismos. Bien por ello, la verdad.
Ahora hablemos de Barcelona. Pues esto es donde se pone verdaderamente ridículo todo el temita. Sánchez reunió a más de 15 presidentes y primeros ministros, entre ellos Lula, Petro, Sheinbaum de México, Orsi de Uruguay, Boric. Le puso hasta un nombre bonito, como les dije, la cuarta cumbre en defensa de la democracia. Discursos muy bonitos, foticos, declaraciones rimbombantes, todo muy serio, todo muy lindo. Sánchez abrió diciendo que la democracia no se puede dar por sentada y hay que defenderla todos los días. Un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático. Ajá, y yo pregunto, ¿defenderla de quién? Porque Petro, el que estaba sentado ahí en la misma sala, dijo justamente esto el año pasado. Lo dijo él con su boca. Las elecciones en Venezuela no fueron libres y aún así decidió callarse y seguir hablando de Maduro como si fuese una carmelita descalza. Lula también lo sabía. De hecho, Lula pidió nuevas elecciones, después del 28 de julio. Lo que básicamente fue admitir que las primeras fueron un fraude, pero luego también se cayó. Y Sheinbaum aún está esperando que Amoroso publique las actas por aquello de que no le guste el intervencionismo, pero en esa cumbre propuso una declaración conjunta para oponerse a la intervención militar en Cuba. O sea, están preocupados porque a Díaz-Canel le llegue petróleo y dólares, pero la dictadura de 60 años y el robo descarado de elecciones en Venezuela no son para tanto, la verdad. Cálmense que eso es tema de autodeterminación de los pueblos. La otra es que toda esa gente no se ofusca los miércoles cuando God Given Hair hace su programa de Chapacandela insultando a quien se le pase por delante, o cuando dirige sus operaciones de tortura y otras infracciones menores, de ese tipo de infracciones que se juzgan en La Haya y de esas que no prescriben, ¿saben? Al buen entendedor, pocas palabras. En resumen, la gente que estaba en la Puerta del Sol es mucho más peligrosa para la democracia que los regímenes asesinos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya voy entendiendo cómo es esto de defender la democracia. Espérenme ahí un pelo que me cuesta. Ahora, aquí es donde yo necesito que pongas atención porque esto no es de ayer, esto tiene su historia. Enero de 2020, cuando la encargada era la vicepresidenta del presidiario, que por cierto estaba sancionada por la Unión Europea desde 2017 con prohibición de entrar al espacio aéreo Schengen, ella vio a bien aterrizar en el aeropuerto de Madrid Barajas. El ministro de Transportes de Sánchez, sí, del mismo que defiende a la democracia, José Luis Ábalos, fue personalmente a recibirla en el aeropuerto. El gobierno español después admitió que si Ábalos no hubiera seguido, la policía lo habría detenido en la entrada. El ministro fue a protegerla, fue a proteger a su amiga, una funcionaria sancionada por complicidad con la represión de Maduro, las mismas sanciones que España votó a favor de imponer, por aquello de defender la democracia. Se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela, permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del gobierno. De todo esto, ¿qué ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? Y el asistente de Ábalos, Coldo García, después fue investigado por corrupción. Está en un juicio por corrupción actualmente. Esto va para otro episodio, pero reveló que del avión bajaron 12 maletas que se volvieron a montar sin inspección. 12 maletas, sin que nada mirara adentro, no ningún tipo de información sobre por qué esas maletas bajaron, qué contenían, qué sacaron y por qué volvieron al avión. El Parlamento Europeo debatió esto con mucha vehemencia. Le jalaron las orejas a España, slap in the hand and go on with your life. 4 años después, en septiembre de 2024, nos vamos para Caracas, la residencia del embajador español. Vuelve a aparecer en el centro del escándalo España porque Edmundo González, quien allí se refugiaba, tuvo un encuentro que fue documentado de manera fotográfica con los hermanos del mal, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y básicamente lo chantajearon para que saliera del país con ciertas condiciones. Quién sabe qué sucedió ahí, pero bueno, hubo una operación de coacción dentro de la embajada española. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. Recuerden,
ahí estaba Delcy. Delcy tenía la prohibición de entrar al espacio Schengen. La residencia del embajador español en Caracas es, en teoría, territorio español. Pero bueno, no es problema esto del gobierno español, dice Sánchez, porque la casa es suya, el embajador es suyo y todos estos protagonistas del chantaje han tenido mucha relación con personajes de su gobierno, particularmente una de ellas entrando al territorio español unos años antes, pero que él no tiene nada que ver con esto, que tranquilos que no. Entonces, esta es la persona en la que debemos confiar para defender la democracia. I got you. Ok, y ahora cruzamos el charco. Nos venimos a Estados Unidos, país donde resido, porque un personajillo llamado Eric Swalwell, un representante que tenía 2 años en el Congreso hasta la semana pasada, una de estas personas que van a CNN y nos dan lecciones de moral y de por qué el hombre blanco está acabando con las bases de la democracia y la sociedad occidental. Pues este tipo renunció en medio de todo un escándalo que incluía 4 mujeres que solían trabajar con él, incluyendo una ex asistente suya, que acudieron a CNN y al San Francisco Chronicle para acusarlo de agresión sexual, mientras él era su jefe. Él estaba en televisión hablando de integridad y del otro lado estaba haciendo estos ejercicios de moralidad extrema. Esto no es el único escándalo en el que Eric Swalwell estaba involucrado. Esta persona tenía también un escándalo que me parece fantástico. El tipo está involucrado con una espía china que se llama Fang Fang. Él decidió mantener una relación de años con esta persona de origen chino y resulta que la tipa era una espía del gobierno chino y probablemente haya revelado secretos o información clasificada al gobierno chino por dársela de Latin Lover. Y esta es la parte que me parece más importante de todo esto. Según CNN, en Capitol Hill esto era un secreto a voces. Y no es solamente CNN, hay muchos otros congresistas, ambos republicanos y demócratas, que han estado diciendo esto. Sus colegas sabían, corrían rumores. Hay un legislador demócrata que dijo que antes de endosarlo le preguntó específicamente por estas acusaciones y sus amigos le dijeron que no, que todo esto fue antes de casarse y que, bueno, que tranquilo, que ya él era un hombre reformado. O sea, lo cubrieron durante años y lo siguieron poniendo en televisión nacional. Al final fue Nancy Pelosi, esta no solamente diputada, pero esta corredora de bolsa extremadamente exitosa, que le tuvo que decir que se fuera del Congreso. Acaba con tu carrera, amigo. Vete por la puerta chiquita. Y esto sucedió el mismo día en que Tony González, un representante republicano, también se iba acusado de tener una relación amorosa con una asistente, que después atentó contra su vida, lamentablemente, en condiciones bastante opacas. 2 partidos, mismo día, mismo patrón. Lo grave de esto es que ambos partidos se siguen acusando de tener estas convicciones. Yo no estoy defendiendo a la derecha y claramente no estoy defendiendo a la izquierda. Te puedo nombrar muchísimos ejemplos dentro del Partido Republicano de gente que está involucrada en escándalos similares. Matt Gaetz, Madison Cawthorn, you name it. Yo lo que veo es cuando juntamos estas 3 historias es una sola cosa. La izquierda occidental construyó su identidad entera sobre una idea. Nosotros somos we're the beacon on top of the hill. Somos the city upon a hill, perdón. Somos los buenos, somos los que defendemos los derechos humanos, los antirracistas, los demócratas, los indignados. Pero esa indignación y esa defensa de la democracia tiene un rango muy limitado. Se indignan por el grito en una plaza, pero no se indignan por los 8 millones de venezolanos que salieron huyendo del hambre. Se indignan cuando hablan de ellos, callan cuando el régimen que cubre insulta a su propio pueblo. Petro, uno de estos personajillos que defienden la democracia, sabía que hubo fraude. Lula también. Pero fueron a Barcelona igual a tomarse la foto con toda esta gente para defender la democracia mientras callan sobre lo que sucede en Venezuela. Sánchez tiene un historial con su ministro en Barajas.
relaciones con un partido como Podemos, que recibe financiamiento de la dictadura chavista, pero organiza cumbres en defensa de la democracia igual, porque la democracia hay que defenderla con fondos, vengan de donde vengan. Swalwell daba lecciones de moral y política en CNN mientras sus colegas cubrían lo que pasaba en su oficina. Que vaya, era muy, muy feminista todo esto. Y no te estoy diciendo que la derecha sea perfecta, no. De hecho, como te digo, el mismo día que Swalwell renunció, se fue un republicano. Y hay muchos republicanos también metidos en escándalos muy similares. La hipocresía al final no tiene un carnet de un partido. Pero la diferencia es que la derecha no ha puesto su superioridad moral como el argumento central de su existencia política. La izquierda sí. Y cuando tú me dices todos los días que eres mejor persona que yo, más ético, más sensible, más democrático, entonces el día que te caes no es solamente un escándalo político, es que perdiste tu argumento, lo único que tenías, tu razón de existir. María Corina lo dijo mejor que todo el mundo. Le preguntaron ayer cómo uno sabe quién está de verdad al lado de la democracia y quién no. Ella dijo algo muy simple. Esa es la pregunta. Y Sánchez, Petro y Lula la respondieron no con palabras, con una foto en Barcelona y con un silencio de más de un año. Mientras 200.000 venezolanos a 600 kilómetros pedían libertad. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Mándaselo a alguien. Suscríbete, dale like, dale a la campana, lo que tú quieras. Pero mándale esto a alguien que le pueda gustar. Y escúchalo en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, desde luego. Sígueme en Instagram. Dime si estoy equivocado. Dime si hay algo que no te haya parecido. Me encanta el debate. Lo que no me gusta es ese silencio cómplice. Que eso ya tuvimos suficiente y hablamos suficiente. Nos vemos la próxima semana. Cuídate.